Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos afecta en algún momento. El miedo. Pero no te preocupes, no vamos a hablar solo del miedo, sino de cómo superarlo y transformarlo en una herramienta de crecimiento personal. Si alguna vez has sentido que el miedo te detiene, que no puedes avanzar, o que simplemente no sabes cómo enfrentarlo, este video es para ti. Y para eso, nos vamos a inspirar en la sabiduría de los grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, quienes nos dejaron un montón de lecciones que todavía podemos aplicar en nuestra vida hoy en día. Así que si alguna vez te has sentido atrapado por tus miedos, quédate porque te voy a compartir 3 pasos poderosos para dejar de vivir con miedo y empezar a vivir con más confianza y valentía. Si te gusta el tema y sientes que este video puede ayudarte o ayudar a alguien más, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para más contenido inspirador y compartirlo con tus amigos. Vamos a comenzar. El miedo, ese sentimiento que todos conocemos bien. Ese nudo en el estómago que se forma cuando enfrentamos lo desconocido, lo incierto, o cuando nos arriesgamos a dar un paso fuera de nuestra zona de confort. Todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Miedo al fracaso, miedo a ser rechazados, miedo al futuro, miedo a perder el control. Pero, ¿sabías que el miedo, lejos de ser una señal de alerta, puede convertirse en una barrera que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial? Los filósofos estoicos nos enseñan que el miedo no es algo que debamos temer, sino algo que debemos comprender. La sabiduría estoica nos ayuda a ver el miedo de una manera completamente diferente. No como un enemigo, sino como una herramienta para desarrollar nuestra fortaleza interior. Marco Aurelio, el emperador filósofo, solía decir: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Este pensamiento nos invita a darnos cuenta de que, si nuestros pensamientos están dominados por el miedo, entonces nuestra vida se verá limitada por ese miedo. Si, en cambio, somos capaces de transformar esos pensamientos y ver el miedo como una oportunidad de crecimiento, podemos trascenderlo. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos liberarnos del miedo y dejar de vivir bajo su sombra constante? Para los estoicos, la clave está en entender lo que realmente está en nuestras manos y lo que no lo está. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, nos dejó una enseñanza clave. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Es decir, no es el miedo en sí mismo lo que nos paraliza, sino nuestra interpretación del miedo. Muchas veces, lo que realmente tememos no es tan aterrador como lo imaginamos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, al enfrentarte a lo que temías, la sensación no es tan intensa como esperabas? Esto se debe a que el miedo, más que una sensación real, es una interpretación mental, un juicio sobre lo que podría ocurrir en el futuro. La raíz del miedo se encuentra en nuestra tendencia a anticipar lo peor. Pensamos en escenarios catastróficos y al hacerlo, nuestra mente nos dice que es mejor evitar el riesgo. Pero esa misma evitación es lo que nos mantiene estancados, sin crecer. Séneca, otro de los grandes pensadores estoicos, también abordó el tema del miedo. Él decía: la mayoría de las cosas que nos asustan nunca ocurren. ¿Cuántas veces has temido algo que finalmente nunca sucedió? La mayoría de las veces, el miedo es una invención de nuestra mente. Imagina que vas a una entrevista de trabajo o que decides empezar un proyecto importante. Antes de hacerlo, el miedo te dice: no lo conseguirás, te van a rechazar, no eres lo suficientemente bueno. Pero cuando finalmente enfrentas la situación,
te das cuenta de que no era tan terrible. Muchas veces, el miedo es solo un fantasma creado por nuestra mente, una distorsión de la realidad. Los estoicos, sin embargo, no nos invitan a negar el miedo o a evitarlo. Por el contrario, nos enseñan a convivir con él de manera consciente. Para ellos, la vida nunca fue fácil. Enfrentaron guerras, traiciones, exilios y la muerte misma. Pero lo que los estoicos entendían mejor que nadie es que la verdadera libertad no está en evitar el miedo, sino en aprender a actuar a pesar de él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos decía: haz lo que puedas hacer con lo que tienes, y no te detengas por lo que no puedes cambiar. Esto es una invitación a la acción. El miedo nos puede paralizar, pero la acción es lo que nos permite liberarnos de él. No se trata de esperar a sentirte completamente seguro antes de actuar, sino de tomar decisiones valientes a pesar de la incertidumbre. Porque lo que realmente importa no es si sientes miedo, sino qué haces con ese miedo. Para los filósofos estoicos, vivir una vida plena y significativa no depende de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de tomar decisiones conscientes, incluso cuando el miedo está presente. Ellos comprendían que el miedo es solo una emoción transitoria, una sensación que no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros le demos poder. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos transformar el miedo en algo positivo y, al mismo tiempo, usarlo como una herramienta para el crecimiento personal? La respuesta está en comprender que el miedo no es el problema, sino cómo reaccionamos ante él. Si logramos cambiar nuestra perspectiva, podemos empezar a ver el miedo como un signo de que estamos fuera de nuestra zona de confort, un indicio de que estamos creciendo. Como decía Séneca, la dificultad de la vida no es un obstáculo, sino una oportunidad para que des lo mejor de ti mismo. El miedo puede ser la chispa que encienda tu potencial. En lugar de huir de él, podemos aprender a usarlo como impulso para avanzar, para tomar decisiones valientes y para vivir una vida más auténtica y llena de propósito. En resumen, el miedo es algo natural, pero no es algo que debamos permitir que nos controle. Al comprender lo que está en nuestras manos y lo que no, al cambiar nuestra perspectiva y ver el miedo como una oportunidad, podemos empezar a liberarnos de su peso. La vida, según los estoicos, está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer. La única pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo te impida vivir una vida plena? ¿Cómo dejar de vivir con miedo? 3 pasos estoicos. Ahora que hemos reflexionado sobre la naturaleza del miedo y cómo los filósofos estoicos lo veían como un obstáculo que podemos superar, es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos dejar de vivir con miedo y empezar a vivir con más libertad, más coraje y más crecimiento? Hoy te voy a compartir 3 pasos prácticos, basados en la filosofía estoica, para ayudarte a enfrentarlo y convertirlo en una herramienta de transformación. Paso 1. Acepta lo que no puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Marco Aurelio decía: no pierdas tiempo discutiendo sobre lo que no puedes controlar. No está en tus manos. Este es el primer paso para liberarte del miedo. Entender que muchas veces nuestros miedos provienen de cosas que están fuera de nuestro control. Imagina que temes algo que podría ocurrir en el futuro. Un fracaso, una pérdida o una decisión que no dependes de ti. La mayor parte de ese miedo está asociado a lo incierto, a lo impredecible. Pero, ¿qué podemos hacer con algo que no está bajo nuestra influencia? El problema con el miedo es que suele ser alimentado por la anticipación de eventos que aún no han sucedido, pero que imaginamos que están fuera de nuestro control.
Cuando nos damos cuenta de que el resultado no depende completamente de nosotros, sino de factores externos, nos liberamos de la carga de la preocupación innecesaria. Séneca decía: la mayoría de las cosas que nos asustan nunca ocurren. Esto quiere decir que muchas veces el miedo es más fuerte en nuestra mente que en la realidad. Cuando lo enfrentamos, descubrimos que lo peor que temíamos raramente sucede. Por eso, el primer paso es aceptar lo que no podemos controlar y concentrarnos en lo que sí podemos hacer: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Tómate unos minutos para reflexionar sobre tus miedos más grandes. Haz una lista de ellos y analiza cuál de esos miedos depende realmente de ti. Si la respuesta es no, suelta ese miedo. Deja de preocuparte por lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que está dentro de tu alcance. ¿Cómo puedes prepararte? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y cómo puedes actuar ahora mismo para avanzar? Cambia tu perspectiva sobre el miedo. Marco Aurelio nos dejó una de sus más profundas enseñanzas cuando dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El miedo no es solo una emoción, es también una interpretación de lo que creemos que va a suceder. La forma en que vemos las situaciones define cómo nos sentimos frente a ellas. La clave no está en eliminar el miedo, sino en cambiar la forma en que lo vemos. Los estoicos practicaban la reformulación cognitiva, que significa cambiar la manera en que percibimos las situaciones. En lugar de ver el miedo como una señal de que algo malo va a suceder, podemos ver el miedo como una oportunidad para desafiar nuestra zona de confort, como un recordatorio de que estamos creciendo. Epicteto enseñaba: lo que te molesta no son las cosas, sino la opinión que tienes de ellas. Es decir, no es el miedo lo que nos paraliza, sino nuestra interpretación de lo que el miedo significa. Si vemos el miedo como algo que debe detenernos, nos paralizamos. Si lo vemos como algo natural, algo que nos señala un área en la que podemos crecer, entonces nos da fuerza para seguir adelante. La próxima vez que sientas miedo, haz una pausa. Observa lo que sientes y pregúntate: ¿qué está realmente pasando aquí? Trata de cambiar la perspectiva. En lugar de pensar: esto me va a salir mal, piensa: esto es una oportunidad para aprender y mejorar. Si logras cambiar tu interpretación del miedo, dejará de ser algo que te frena y se convertirá en una señal de que estás avanzando hacia algo mejor. Transformando el miedo en fuerza. Ahora que hemos recorrido juntos los pasos para dejar de vivir con miedo, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. El miedo no es algo que desaparezca de la noche a la mañana, pero lo que hemos descubierto es que no necesitamos que el miedo desaparezca para vivir plenamente. Los estoicos, con su profunda sabiduría, nos mostraron que el miedo no es el enemigo. De hecho, cuando sabemos cómo enfrentarlo y cómo usarlo, puede convertirse en una fuerza poderosa que nos impulsa hacia nuestro crecimiento. Lo que nos detiene no es el miedo en sí, sino nuestra reacción a él. Es nuestra creencia de que el miedo nos está diciendo algo importante, que el miedo tiene el poder de controlarnos. Pero en realidad, el miedo solo tiene el poder que nosotros le otorgamos. El miedo no es un enemigo a vencer, sino una señal a escuchar. Cada vez que sientas miedo, quiero que recuerdes esto. El miedo está ahí para indicarte que estás a punto de dar un paso hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia lo que te va a hacer crecer. El miedo no está destinado a pararte, sino a empujarte hacia adelante. Cada vez que enfrentes algo que te da miedo, estás expandiendo tu zona de confort y, por ende,
tu capacidad para afrontar desafíos más grandes. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el corazón de la vida está en tus manos. Tú tienes el poder de darle forma a tu vida. El miedo no tiene poder sobre ti, a menos que tú decidas que lo tiene. Cada vez que tomas acción, cada vez que enfrentas el miedo con valentía, te estás reclamando el control sobre tu destino. El miedo es solo un pensamiento mal interpretado. Recuerda lo que Epicteto nos enseñó. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El miedo es, en su esencia, una interpretación mental. Es el resultado de nuestras expectativas, de cómo creemos que las cosas saldrán y de lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que podría suceder. Pero esas interpretaciones no son hechos, son solo pensamientos. Y como tales, tienen el poder de cambiar. Cada vez que experimentes miedo, puedes cambiar tu perspectiva. En lugar de decirte a ti mismo, esto va a salir mal, o no soy capaz, puedes empezar a decirte, este miedo es una señal de que estoy empujando mis límites. O incluso, este miedo es una oportunidad para crecer y aprender. La diferencia entre una persona que se paraliza por el miedo y una persona que avanza a pesar de él está en la interpretación que hacen del miedo. El valor de la acción en el momento correcto. Ya hemos hablado de la importancia de actuar a pesar del miedo. La acción es lo que transforma el miedo en algo manejable. Séneca nos enseñó que la acción es la clave para que el miedo deje de gobernarnos. Cuanto más actúas, menos poder tiene el miedo. La acción es el mayor antídoto contra la parálisis que produce el miedo. El miedo solo se disuelve cuando decides actuar, cuando decides dar un paso hacia lo que temes. Y no tiene que ser un gran paso. Puede ser un paso pequeño, una acción simple que te acerque a lo que deseas. Pero es esa acción la que, poco a poco, construye tu confianza y tu fortaleza interna. La importancia de la constancia. Vivir sin miedo no significa vivir sin desafíos. Significa aprender a actuar y a persistir a pesar de ellos. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero lo que realmente cambia es nuestra capacidad para seguir adelante, incluso cuando está presente. Los estoicos no eran personas que no sentían miedo. Eran personas que sabían cómo actuar a pesar de él. Marco Aurelio, al ser emperador y enfrentarse a enormes desafíos, entendió que el éxito no radica en no tener miedo, sino en cómo manejamos los momentos difíciles. Él decía, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Lo mismo pasa con el miedo. Si esperas que el miedo desaparezca para actuar, probablemente te quedes esperando toda tu vida. La clave está en aprender a avanzar con valentía, aunque el miedo aún esté presente. La constancia, la disciplina y la acción, a pesar de las emociones, son las que nos permiten transformar cualquier desafío en una oportunidad. Creciendo y evolucionando a través del miedo. Quiero que pienses en los momentos más desafiantes de tu vida, esos momentos en los que el miedo se apoderó de ti. ¿Qué sucedió después de que los enfrentaste? ¿Te volviste más fuerte? ¿Más sabio? Tal vez no todo salió como esperabas, pero sin duda, cada desafío te enseñó algo valioso. El miedo es un compañero constante en el camino hacia el crecimiento. Cada vez que superamos un miedo, nos damos cuenta de que nuestra capacidad para afrontar lo desconocido aumenta. No somos los mismos después de enfrentarlo, porque, al hacerlo, hemos evolucionado. Séneca nos recuerda que la vida no se trata de vivir sin miedo, sino de vivir con valentía. Y esa valentía no es la ausencia de miedo,
sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Cada vez que enfrentas lo que temes, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo. El miedo no tiene por qué controlarte. Lo que los estoicos nos enseñaron es que el miedo es solo una emoción humana, que no tiene poder real sobre nosotros a menos que nosotros se lo demos. Es solo un pensamiento, una interpretación de lo que podría suceder, y como tal, está en nuestras manos cambiarlo. Hoy, quiero invitarte a ver el miedo no como un obstáculo, sino como una señal de que estás a punto de hacer algo importante, de que estás creciendo. Como dijo Marco Aurelio, no te dejes llevar por el miedo. Lo único que tienes que temer es no haber hecho nada. Así que, cuando sientas miedo, recuerda, es tu oportunidad de avanzar. La vida está llena de incertidumbre y desafíos, pero es precisamente esa incertidumbre lo que nos permite crecer. Cada paso que tomas, cada acción que realizas, te acerca a tu verdadero potencial. Hoy es el día para dejar de vivir con miedo. Hoy es el día para tomar control de tu vida, para enfrentar tus temores y salir más fuerte del otro lado. Como dijo Séneca, lo que está por venir es solo lo que tú decidas hacer de él. El miedo no tiene que gobernarte. Tú tienes el poder de transformar cada momento de miedo en un peldaño hacia la vida que deseas vivir. Si este contenido te ha gustado y sientes que puede ayudar a alguien más, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Juntos podemos enfrentar el miedo, tomar el control de nuestras vidas y vivir con más libertad. Nos vemos en el próximo video.